Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. La pregunta que todos se hacen después de lo que sucedió el fin de semana es si Alberto Fernández se rindió incondicionalmente ante Cristina Fernández de Kirchner. Ahora van a ver una sucesión de cruces después del acto del viernes en Tecnópolis por los 100 años de YPF, donde estuvieron tanto el presidente Alberto Fernández como Cristina Kirchner. En ese acto se la vio a Cristina criticando en público directamente y planteándole al presidente directamente una serie de puntos que ahora vamos a ver cuáles son. Y en ese contexto ocurrió algo que después llevó al presidente Alberto Fernández a echar a su hombre de más confianza en el gabinete, al economista y exministro de la Producción ahora, Matías Culfas. Y lo echa a Matías Culfas cuando Culfas estaba tratando de defender a Alberto Fernández de las críticas de Cristina. Sé que es complejo entender todo esto. Están discutiendo por el gasoducto, Néstor Kirchner, están discutiendo por la chapa de Techín, están discutiendo poder en última instancia. Y voy a tratar de resumir lo que ha sucedido y lo que llevó a Alberto Fernández desprenderse de Culfas, a quien Cristina quería fuera del gobierno desde el 2020, desde fines de 2020, cuando habló de que había funcionarios que no funcionaban en la visión de Cristina. Y la pregunta es si ahora el próximo en la lista es el propio Martín Guzmán, el ministro de Economía. Ahora vamos a contar lo que piensa Alberto Fernández de lo que puede pasar en los próximos 60, 90 días con la economía y la dinámica y, si se quiere, el plazo que tiene Guzmán, a partir del cual, evidentemente, es el próximo en la lista si no se cumple lo que Guzmán le dice al presidente. Pero, ¿qué sucedió con el acto del viernes entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por el aniversario de YPF, por los 100 años de YPF? En ese acto, presten atención, voy a tratar de resumirlo, después lo van a ver a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que alguno decía irónicamente quién está más chapa, porque todo tiene que ver con la chapa de Techín para la construcción del gasoducto clave que saque el gas de Vaca Muerta y los plazos muy justos que tiene el gobierno hasta mediados del año próximo para construir ese gasoducto. Pero fíjense cuál es la dinámica, porque es difícil de entender lo que sucedió. Lo que está claro es que pocas veces se ha visto un presidente tan frágil, con tan poco poder, vapuleado no solamente por su vicepresidenta, sino por funcionarios de cuarto nivel de todas las áreas, del ministro del Gobierno Nacional, de la provincia de Buenos Aires. Y frente a todos esos cuestionamientos que recibe Alberto Fernández dentro del Frente de Todos, no movió a un solo funcionario, es decir, no corrió a un solo funcionario, ni pidió la renuncia de un solo funcionario, y le han dicho de todo. El caso más emblemático es lo que dijo Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que le dijo: el que trajo al borracho que se lo lleve. Lo llamó al presidente de borracho, un ministro de la provincia de Buenos Aires. Y el presidente siempre calladito, disciplinado, pensando en solo una cosa, no ser de la Rúa. Lo único que piensa Alberto Fernández es cómo llega al 10 de diciembre del 2023. Ahora van a ver, sigue ratificando a Guzmán y el acuerdo con el FMI, pero tiene una obsesión en la cabeza, no quiere ser de la Rúa. Aunque lo parezca ya, ¿no?, desde el punto de vista de las actitudes, pero no quiere ser en los hechos, quiere completar su mandato y quedar en los libros como uno de los presidentes que en la Argentina completó su mandato y que eso le sirva después para el currículum en las universidades o en los estudios de televisión cuando vaya y opine.
Y ante esa situación sucedió lo siguiente el viernes. Cristina le dice en público a Alberto Fernández que hay un deporte nacional para sacarle dólares al Banco Central. Esto es absolutamente cierto, nosotros lo venimos contando todo el tiempo. Hubo un superávit comercial 2020-2021 de casi 30.000 millones de dólares, el Banco Central perdió 5.000 millones de dólares de reserva y se quedó sin dólares y no tiene dólares. Y no acumula dólares. Y suenan todas las alertas y ahora van a ver qué es lo que va a hacer el Banco Central en estos 2 meses para acumular dólares, porque si no acumula dólares es game over. Esto termina muy mal. Le reclama a Cristina, como dice que hay un deporte nacional para sacarle reservas, dólares al tipo de cambio oficial al Banco Central, le reclama que use la lapicera. Cuando le reclama que use la lapicera, le está reclamando que haga algo para frenar la salida de dólares al tipo de cambio oficial y que el Banco Central se queda sin dólares, pese a que Argentina tiene un excedente comercial muy grande. Pero también le dice que no le puede dar a Techin 200 millones de dólares al tipo de cambio oficial para que importe la chapa del gasoducto de Brasil, del gasoducto Néstor Kirchner, que lo importe desde su filial de Brasil. Cristina le dice, no le pueden dar que Techin vaya con los pesos, compre al tipo de cambio oficial de 120 pesos 200 millones de dólares, para después pagarle a su filial en Brasil que le envíe la chapa para construir los tubos con costura del gasoducto Néstor Kirchner. Que se va a construir, que está en el proceso de licitación para construirlo y terminarlo antes de mediados del año que viene. Y le dice Cristina a Alberto Fernández que hay que sentarse a negociar con Techin no como amigos, sino para negociar gobierno, principal empresa privada del país. ¿Por qué le dice esto no como amigos? No sé si hay por ahí una foto de Paolo Roca, pero Paolo Roca tiene el estilo de invitar a presidentes, a ministros, a candidatos presidenciales a su casa y les cocina. Él les cocina. Les hace un conejito, les hace algún tipo de comida especial cocinada por Paolo Roca, el número 1 de la multinacional de origen argentino más grande del país. Y que además, obviamente, históricamente se ha quedado con los principales contratos de obra pública, además de ser el dueño de la Exomisa, de la estatizada empresa de siderurgia. Ahora, ¿por qué le dice que no hay que sentarse como amigos y a negociar, Cristina? Porque Alberto Fernández en las últimas semanas, en su orfandad política, cuando ve que todos están huyendo para el lado de Cristina, que nadie le hace caso, trató de buscar un respaldo en el establishment económico y cerró filas con el grupo Techin. De hecho, tuvo él un almuerzo, una cena en Olivos con Paolo Roca y con Martín Guzmán, y después Paolo Roca, como les digo que suele hacer, lo invita a Guzmán a cenar a su casa, y no sé si le habrá cocinado en esta oportunidad, pero entonces eso lo ve Cristina como un acercamiento al grupo Techin que ella considera inadmisible y dice acá están dándole 200 millones de dólares a Paolo Roca, a Techin, porque el gobierno cerró filas con Techin después de los chispazos que tuvo en los últimos 2 años. El tema Techin es recurrente. En su momento, Néstor Kirchner también creía que Roberto Labaña, que su ministro de Economía, era un socio de Techin. Y por eso siempre decía que Roberto Labaña tenía un Techin electoral. Jugaba con esa idea de que Techin financiaba la ambición, si se quiere, presidencial de Roberto Labaña. Bueno, lo segundo que dice que sucedió después de esa crítica de Cristina a Alberto Fernández por el gasoducto y los tubos de Techin, Culfas, el ministro de más confianza de Alberto Fernández, y la pregunta es si lo hace él mismo o con algún guiño a Alberto Fernández, o si de estar entrenado de salir permanentemente a devolverle al kirchnerismo las críticas, pues el único que salía, Culfas, a defender a Alberto Fernández, pues ya no lo defiende absolutamente más nadie, Alberto Fernández. Culfas sale en on, porque da una entrevista a un medio muy cercano al kirchnerismo, y después en off, distribuye por WhatsApp
un mensajito que después lo vamos a ver. Para defender a Alberto Fernández, dice que la licitación está hecha a medida de Techin y que la hizo la ex Enarsa, Energía Argentina, que todos sus funcionarios responden directo a Cristina. Es decir, Cristina tiene copada la ex Enarsa, Energía Argentina. Y Culfas dice, Cristina está quejándose de la licitación que se hace del gasoducto con Techin como el principal proveedor, pero en realidad quien hizo los pliegos de licitación a medida, dice Culfas, de Techin fueron los funcionarios de Cristina en la ex Enarsa. Después, la siguiente placa, Enarsa sale con un comunicado que defiende la licitación y dice que solo Techin puede hacer el gasoducto por las características técnicas de la obra, de los tubos que se necesitan, que solo en la Argentina puede hacerlo Techin, que se buscó varios oferentes y en última instancia el único que se presentó a la licitación es el grupo Techin, y que solo con la chapa proveniente de la filial brasileña de Techin se puede hacer, que solo así se puede construir el gasoducto. Y finalmente, fíjense las paradojas de todo esto y las vueltas de lo que estamos hablando. Finalmente, la próxima placa, lo que estamos hablando es que Cristina tuitea contra el off de Culfas y respalda el comunicado de Enarsa, que defendió la licitación a medida de Techin, pese a que ella le reclama a Alberto Fernández que no hay que sentarse con Techin como amigos. No sé si se entiende. Es decir, a Culfas lo echan porque defiende a Alberto Fernández, diciendo que la licitación a medida de Techin la habían hecho los cristinistas en Enarsa, y Cristina termina defendiendo a los cristinistas en Enarsa cuando explican que solo Techin podía hacerse cargo del gasoducto. Bueno, lo que revela esto, desde mi punto de vista, es que el presidente hoy no tiene ningún poder. Que la lapicera que Cristina le dice al presidente que use, de ahora en más el presidente la va a usar de manera más acotada, porque si estaba en duda de si tenía algún poder hasta hoy, a partir de lo que ha pasado en los últimos días es evidente que el presidente está en una situación de máxima fragilidad. Ya está Facundo Nejam, que voy a hablar con él un poquito cómo está viendo esto que ha ocurrido, que llama mucho la atención, pero fíjense cuando Cristina le reclamaba a Alberto Fernández lo inicial, lo que decíamos, que había un deporte para saquear al Banco Central, sacarle los dólares, y le reclamaba que use la lapicera. Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta. Bueno, ahí está Cristina diciendo algo que es cierto y que hay una pelea hace rato, y creo yo que es un punto fuerte que tiene Cristina reclamándole a Pelle, al presidente del Banco Central, y a Martín Guzmán, al ministro de Economía, qué está pasando, que no hay dólares en el Banco Central y estamos permanentemente pendientes de ahora de que renueve el FMI los vencimientos y aún así no hay dólares en el Banco Central. Y más allá de que tengas programa con el FMI, más allá de que encuadres las cuentas fiscales y monetarias, si no tenés dólares en el Banco Central en la Argentina te llevan puesto. Es decir, en la Argentina es 2 meses más, 3 meses más, 5 meses más, pero es una crisis cambiaria en algún momento y eso es un riesgo muy grande porque ya sin crisis cambiaria, si logramos evitar eso, se está proyectando una inflación del 70%.
Pero un gobierno con cero credibilidad, la única forma de ganar cierta confianza es que acumule los dólares en el Banco Central. Los dólares están ingresando, pero no se acumulan en el Banco Central. Después vamos a contar a dónde se están yendo los dólares. Y ese punto le dice Cristina, usa la lapicera. Cuando le dice usar la lapicera es poner más cepo en todos lados, pero comprá todos los dólares que puedas para acumularlos en el Banco Central. La segunda cuestión que le dice, vinculada a esta, es cómo puede ser que le paguen 200 millones de dólares al tipo de cambio oficial a Paolo Roca para que importe de Brasil la chapa desde su filial, ¿no? Que le importa. ¿Y por qué? Y esta es una pregunta válida, en todo caso, si le pagás 200 millones de dólares a Roca, ¿por qué no lo pagás a cualquier empresa que haga los mismos tubos de cualquier parte del mundo? ¿No? Porque es exactamente lo mismo, estás pagando los dólares, estás dándole 200 millones de dólares, estás dando los pesos, lo puede hacer cualquier empresa si hubiera alguien más que ingresara a la licitación. Ahora vamos a hablar con un experto si es posible que una obra de esa magnitud se haga en la Argentina con otros contratistas. Imagino que Techin no es el único contratista del mundo, es uno de los más importantes, pero no es el único contratista del mundo que puede hacer un gasoducto en la Argentina. Fíjate lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, es la chapa de la construcción, es la chapa de los artefactos eléctricos, lavarropas, heladeras, etc. El valor difunde a toda la cadena. Entonces, si los preferimos por ahí... Bueno, estaba Cristina Fernández de Kirchner, después cuando empieza a explicar, digamos, de economía industrial, porque en general le explica de temas varios, ¿no? Es amplia la gama de... Es politóloga, es abogada, es economista, explica de todo. Pero el punto que dice respecto a los 200 millones de dólares que le dan a Techin al tipo de cambio oficial para importar desde su propia filial la chapa para construir el gasoducto es un punto fuerte. La pregunta es, ¿quién hizo el pliego a medida de Techin? ¿Lo hizo Alberto Fernández y por eso salió Culfas, digamos, o lo hizo, como dice Culfas, la gente de Cristina en Enarsa? Está Emilio Apud, exsecretario de Energía. Gracias, Emilio, como siempre. Y está la diputada Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio, porque presentó una denuncia penal pidiendo se investigue esta licitación del gasoducto. Empiezo por Emilio Apud. Apud, bueno, ¿cómo es el tema este del gasoducto? ¿Solo Techin puede realizar la obra de ingeniería, los tubos del gasoducto? Hola Maxi, ¿qué tal? No es así. Esta es una licitación internacional y la pueden hacer los chinos, Turquía también lo puede hacer, Estados Unidos, varios. El problema es que qué empresa extranjera que no tenga contactos o que no tenga especialistas en mercados regulados va a venir acá cuando le van a pagar en pesos. Eso ya es un condicionante que espantó a la mayoría. Lo único que quedó fue Techin. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad y además conoce a la gente. Yo diría que investigues, pero me parece que ya se le hizo el cambio al oficial de los 200 millones de dólares sin haberse firmado todavía la adjudicación, ¿no? O sea, esas son ventajas que no la tiene un chino, ni la tiene un turco, ni la tiene un estadounidense. Por otro lado, estaba escuchando, hay que tener paciencia para escuchar las pavadas que dice a veces
la vicepresidenta, porque o no sabe o miente, pero técnicamente es insostenible los argumentos, ¿no? Empezando con la historia del acero y de la privatización, etcétera, pero concentrándonos en esto, lo que sostiene es que ¿por qué no hacemos las chapas acá? Sí, las podíamos hacer más o menos dentro de 3 años, porque hay que hacer una planta para eso. Acá la única posibilidad era importar de Brasil, la que tenía Techin, ¿no? Que es el único adjudicatario, que son chapas, para que tengan una idea. Un caño de 36 pulgadas tiene un diámetro de 91 centímetros, casi 1 metro. Eso se hace con una costura en el medio de una chapa, que si se acuerdan de la fórmula del diámetro de pi por diámetro, da 2,90 metros, una chapa de 2,90 metros de ancho, ¿sí? De 12,7 milímetros de espesor, que en máquinas especiales se dobla y se le cose la costura en el medio. La chapa no la hacemos acá, entonces la única posibilidad es que la importen. Y después la va a hacer acá de China, así que eso queda completamente claro. El problema es la génesis de esto, ¿por qué no se abre más? No sé si se le va a cambiar, ¿por qué no se le paga directamente en dólares, ¿no? Si se le cambia al oficial enseguida. Pero evidentemente hay intereses de que se haga acá, a lo mejor porque está en Argentina o lo que sea, pero lo que tenemos que pensar es que de una vez por todas los ciudadanos tenemos que dejar de financiar estas cosas, ¿no? Estas promociones, y tenemos que ir a lo más barato y a lo más eficiente, ¿no? Que sería a lo mejor conseguir... Recuerden que este mismo gobierno hizo un presupuesto en diciembre del año 2020 por la mitad de lo que están haciendo ahora el presupuesto, ¿no? Y ¿Cuál es el presupuesto de esta obra del gasoducto, el presupuesto total del gasoducto? Y está cerca de los 2.900 millones de dólares, de los cuales la parte gruesa, la parte de los caños son 600 y pico, pero el resto es el montaje y la ingeniería. Tampoco se aclaró en el pliego el tema del transporte. No es fácil desde acá, de Campana, o de donde se hagan los tubos, o de acá del Gran Buenos Aires, llevar esa extensión, 600 kilómetros, son 6.000 metros. Ahora, uno tiene la impresión, un gobierno que está desesperado por hacer este gasoducto cuanto antes, digamos, para que se termine antes del próximo invierno, ¿no? Todos dicen que son tiempos muy difíciles de cumplir. Claramente en esas condiciones usted dice, el único que le puede garantizar, por lo menos iniciar la obra y estar muy avanzado para el invierno del año que viene, es Techin. No puede garantizar nada, no va a estar ¿no? el año que viene. No, por eso digo que se podría perfeccionar un poco esta licitación porque hay un año perdido. Yo creo que la irresponsabilidad, la improvisación, hay intereses que no tienen nada que ver con el energético, según mi percepción. Este gasoducto lo vamos a terminar pagando 10.000 millones de dólares en vez de los 1.500 que eran originalmente. ¿Por qué digo 10.000? Porque este año ya pagamos 3.000 y pico de millones de importación porque no está el caño, y el año que viene vamos a pagar otros 3.500 millones de dólares. Entonces, digo, si no, hasta el año 24 no va a estar, bueno, ¿por qué no? Me parece bien que se investigue acá en los legisladores una denuncia o cuasi denuncia, porque si fuera una denuncia fehaciente la tendría que haber hecho en la justicia, Culfas. Pero no hay que dejar pasar por alto esto, porque es mucho dinero que lo terminamos pagando todos los argentinos, porque este orgullo... Sí, también es cierto, también es cierto, digamos, que hay un costo de oportunidad, ¿no? Con estos precios de la energía, digamos, es muy grande el incentivo de apurar cualquier obra para poder autoabastecerse en el próximo invierno o eventualmente poder... Maxim, sí. Con ese criterio, ¿por qué no contratamos el caño por 5.000 millones de dólares? No, pero por eso, no, lo que estoy diciendo, lo que digo es que hay un incentivo muy grande para acelerar la obra. El incentivo es evidente para acelerar la obra. ¿Por qué no la aceleraron? En el año 2020 ya tenían los pliegos y la decisión de hacerlo. No, correcto. Se ha empezado tarde, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo la van a terminar? Yo digo sí. A los legisladores, ahí está Graciela Ocaña, les digo, pongan un ojo en la licitación de obras civiles y montaje, porque esto se hace a lo sumo con 2 contratos, ¿no? Para hacer los 2 tramos y evitar mayores riesgos si uno falla.
Acá se está hablando hasta de 4 contratos para que todos puedan trabajar acá las empresas argentinas. Ahora yo quiero saber a qué costo. Sí, ¿no? sí, ¿A de qué todas costo y maneras, con qué transferencia? Put, digamos también que el grupo Techin es un grupo conocido por todas las fuerzas políticas en la Argentina, ¿no? Ha financiado campañas electorales de todas las fuerzas políticas. No es un grupo que financie especialmente a una fuerza política en particular. Digamos, con lo cual quiero decir que lo conocen todos, digamos, del primero al último de los políticos que han gobernado la Argentina, conocen bien la actuación del grupo Techin. No, pero yo O digo, sea, es una empresa que va a hacer bien el trabajo, no me cabe ninguna duda, bueno, es una por empresa eso, me eficiente. imaginaba. Sí, sí, No, claro. No, lo que pero digo es que ¿por qué podríamos haber mejorado la performance de esta licitación con no, competencia? Y si todos los pero por eso capitalistas digo, funcionan con es competencia. muy interesante porque acá en el medio está una empresa que ha sido la base, si se quiere, desde el 83 a la época hasta la actualidad, de obras muy importantes en todos los gobiernos, Pasan los gobiernos y siempre decimos, Paolo Roca queda haciendo las cenas con los funcionarios de turno. Maxi, Graciela, yo creo que, perdón, permíteme una cosita sí. nada más. Vamos a ser un país serio cuando lo pueda seguir haciendo Roca esto, pero compitiendo con otras empresas, ¿no? Bueno, Graciela Ocaña, bueno, ¿cuál es el planteo judicial? Hola, ¿cómo estás? Saludo a Emilia Put. El planteo judicial básicamente se basa en los dichos del propio ministro Culfas, que lo dijo en off the record, pero también lo dijo en una radio cercana al gobierno, justamente el viernes a la tarde, donde afirmó o dio a entender que se habían direccionado la licitación, no solo de los tubos, sino también de las válvulas. Incluso sugiere que se han dejado afuera empresas argentinas fuera de la competencia. Nosotros vemos todo esto con preocupación, Maxi, porque más allá de que, por supuesto, es imprescindible contar con este gasoducto y sería una oportunidad para Argentina tenerlo, lo que vemos es que el gobierno durante un año durmió el expediente de la licitación, luego, y a partir fundamentalmente de lo que sucedió con la guerra, le dio un poco de rapidez al mismo. También vemos que hay sospechas sobre la obra civil. Hace menos de una semana renunció otro funcionario de la empresa estatal que está llevando adelante esta licitación. Se sospecha, según lo que periodísticamente ha trascendido, justamente en el direccionamiento de la obra civil hacia algunas constructoras vinculadas al gobierno, como es la de Cristóbal López, que aparte no tiene experiencia en gasoductos. Entonces, a nosotros nos parece que esto merece ser investigado porque es nuestra obligación como legisladores. Sabemos que es una obra muy importante y nosotros, por supuesto, no queremos entorpecerla, pero sí que haya claridad. No queremos dentro de 10 años, como ha sucedido en la Argentina, decir que hubo sobreprecios sobre esta obra pública. Y creo que hay que poner un ojo sobre todo esto, porque por un lado tenés al gobierno, estuvimos casi 3 semanas discutiendo la ampliación de la ley de compra nacional, pero por otro lado, si después direccionamos los pliegos para que no estén las empresas o dejar afuera las empresas nacionales, la verdad es que no se condice con una política industrial que el gobierno sostiene. Queremos que haya claridad. La vicepresidenta también debería aclarar qué quiere decir con esto de los $200. Entendemos que lo que está diciendo es que Techin fija los precios, entonces hay que ver cuál es el precio de esa transacción. Pero bueno, me parece que está todo demasiado oscuro y necesitamos poner luz y creo que la justicia debe investigar. La causa ha quedado radicada en el día de hoy, la tiene el doctor Lijo y esperemos que se avance en la denuncia. Les agradezco a los dos, muy amables, tanto Graciela Ocaña como Emilio Put, ex secretario de Energía. Nos ayudan un poquito a entender un poquito qué está pasando con este tema desde el punto de vista del gasoducto. Ya vamos a hablar con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Gabriela Russo, que está acá, porque atención que hoy el gobierno va a presentar el impuesto a la renta inesperada, que originalmente había comentado el 18 de abril Guzmán y que después desapareció del radar. Nosotros dijimos en ese momento que alrededor del gobierno, en la mesa chica de decisiones de Alberto Fernández, decían que no hay posibilidad de que pase en el Congreso y estaban dudando si enviar el proyecto al Congreso o no. Ha habido en las últimas semanas todo tipo de notas, de comentarios y demás del kirchnerismo y de periodistas muy cercanos a Cristina que lo conminan a Alberto Fernández. Directamente le dicen, hablé con Alberto Fernández, ahora que hablamos de un poco de Love y demás. Berbisky, ayer, en el cohete a la luna, dice, hablé con Alberto Fernández el otro día y me dijo que el proyecto lo iba a enviar tal día al Congreso. Y todavía el proyecto no está en el Congreso. Esperemos, digamos, un periodista que habla directo con el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, con la propia Cristina, le dice al presidente de la Nación, que insisto, estamos ya en un ejercicio en el cual al presidente de la Nación le dicen cualquier cosa, le dicen, ¿qué pasa que no está enviando el proyecto de ganancias inesperadas? Y el presidente le dice, no, lo voy a enviar, esto fue hace una semana. Y el periodista dice, bueno, le dije que hace una semana iba a enviar el proyecto y no lo envió. Es decir, el presidente lo envía justo hoy, después de que lo echa, lo desplaza a su funcionario de más confianza, que empecinadamente el presidente había mantenido en el cargo durante más de un año y medio, pero en un momento en el cual evidentemente Alberto Fernández ha tomado conciencia de su situación política, lo saca por la ventana a Culfas, lo echa por un tuit directamente. Culfas comenta, me echó con un tuit, porque hay un tuit ahí donde respalda el comunicado de Narsa y se solidariza con Cristina respecto a las versiones que había hecho. Es decir, ¿tanto le pedían a Alberto Fernández o simplemente lo podría haber echado a Culfas sin hacer los gestos que hizo? Bueno, ¿qué está pasando? Hay un nuevo Alberto Fernández, como tantas veces en estos 2 años y pico, para un lado, para el otro. Ahora parece estar más cercano o por lo menos dar respuesta a algunas cosas que viene pidiendo Cristina. Nosotros en nuestros análisis entendíamos que Alberto Fernández había construido o constituido un corredor humanitario hasta el final de su gobierno, hasta el 2023, que no es que le garantizaba eso, pero que él había fortalecido la alianza con gobernadores, sindicatos, empresarios. Y así leímos todo la foto de él con Paolo Roca y también las versiones de una cena o almuerzo, ya no recuerdo bien, con Luis Pagani, el dueño de Arcor. Es decir, si vos decís, los dos símbolos de las dos multilatinas argentinas, una es Techín, la otra es Arcor. Entonces, todos entendimos que él estaba haciendo, digamos, una especie de cobertura de su gobierno ante la falta de respaldo político de la coalición que lo había llevado al poder. Es decir, que Alberto Fernández estaba girando hacia el establishment, lo llevaba a UPA, a Guzmán, a Hasta IDEA, a encontrarse con Paolo Roca para que lo cobijara el establishment económico. Después cae en esto que un periodista escribió ayer una columna el domingo, en un acto que solo faltaba que dijera arriba, esto es una trampa, ¿no? Porque era tan obvio que si Alberto Fernández se somete a esas condiciones es para que le digan que no usa la lapicera, para que le digan toda una serie de cosas que cualquiera desde el sentido común plantea. Ningún político que está por jerarquía por encima de todos los que están ahí presentes tiende a someterse a que le pase eso en público, por una cuestión de preservar al menos, digamos, la jerarquía de su cargo. Entonces, digamos, el primer punto es eso, es decir, ese corredor humanitario, bueno, hoy se ve, digamos, cortado, ¿no? Hoy Alberto Fernández vuelve a estar en la misma situación en la que ya estuvo tantas veces, que es un Alberto Fernández que está a merced de quien lo nominó a ese cargo, en una situación de debilidad política, y con la mirada de los otros actores, lo que le estaban construyendo el corredor humanitario, o los que él pidió fuerza, nuevamente desconfiada en el sentido de decir, bueno, pero ¿va a jugar para este lado o va a jugar para el otro lado? ¿A qué está jugando Alberto Fernández? Y me parece que ese es el principal problema, que el presidente nunca termina de dar señales claras de hacia dónde está yendo. No tenemos claro
si él, digamos, quiere preservar la relación con el kirchnerismo por encima de todo, si quiere llegar hasta el final de su gobierno, si quiere reelegir, si quiere... No. Nunca está claro, pero nunca termina de estar claro cuál es su objetivo, porque digo, uno puede después decir, ese objetivo es impracticable, pero lo que uno no le puede pasar con un político es no saber qué quiere. Todos sabemos qué quiere Macri y qué quiere Cristina. No sabemos qué quiere Alberto Fernández. Ahora voy a volver con el tema este de cómo sigue esta dinámica con Guzmán, con el FMI, y en última instancia la señal que da Alberto Fernández no al kirchnerismo, sino a su propia tropa, digamos, a los últimos leales que le quedaban ahí en el gabinete. Ya va a contar Brenda Strumíger. Brenda, ¿cómo estás? Gracias, de nuevo te tenemos acá. Y Pablo Vinocur, bueno, los entretelones políticos de la salida de Culfas del gobierno y la llegada de Daniel Scioli, que va a ser Scioli ahí en el Ministerio de Producción. Pero me está llamando Fabián Rubino al móvil, está en Doc Sud, el móvil, hay un caos de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Desde esta madrugada, tipo 5:30, 6, así se ve el tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires para ingresar precisamente a la ciudad de Buenos Aires. Si venís desde La Plata, tenés, y yo calculo 2 horas y media, 3 de demora. Es que el tránsito corre a paso, pero muy, muy lento, casi paso de hombre. ¿Cuál es el motivo de esta demora, de este corte parcial? Bueno, el reclamo de los choferes, de los dueños de los colectivos privados, estos que realizan traslados de estudiantes, de distintos eventos, tienen una licencia de 10 años para tener los micros en la calle, prorrogables por otros 3 años. Claro está, los agarró la pandemia, entonces lo que le están pidiendo al Ministerio de Transporte es prorrogarme esos 2 años por otros 2 años más, para que yo pueda trabajar y renovar la flota. Esto tiene que realizarse por un proyecto de ley, que el Ministerio de Transporte dice que lo envió al Congreso, pero claro, ¿cuándo podrá salir, Maxi, un Congreso? Si en 5 meses te sancionaron una ley, esta gente quiere o bien que le den un DNU para que sea ratificado por el Congreso, o bien que se aceleren los pasos y que le garanticen que antes del 30 de junio puedan tener esta prórroga de 2 años para que poder trabajar y cambiar las unidades. Bueno, Fabiana, ahí es un desastre, ¿no? El tránsito, ¿cuántos kilómetros la fila ahí en la autopista? ¿Esto es mano a Buenos Aires? Exactamente, pasando el peaje Doc Sud. Mira, a la mañana se hablaba de 12 kilómetros. Mirá, escuchá. Bueno, así todo el día. No sabés lo que es esto. Por la mañana se hablaba de 12 kilómetros de cola y ahora, la verdad, perdí la cuenta. Y la impaciencia de la gente se hace notar. Estos, Fabián, entonces repetí, son los transportistas de larga distancia. Claro, son dueños de micros de larga distancia, que en realidad son pequeñas pymes familiares, no son grandes empresarios, que tienen una licencia para trabajar estos micros por 10 años, prorrogables por otros 2. Como los agarró la pandemia, están diciendo, bueno, prorrogame por otros 2 años más, porque si no, no puedo cambiar las unidades. No pueden renovar la flota. Como todavía no tienen respuestas y vence, claro, y esto vence el 30 de este mes, dicen, bueno, me voy a quedar sin los colectivos para poder transitar y para poder trabajar. Bien, Fabián, te quedás ahí, nos llamás en cualquier momento con lo que está pasando con este corte. Decían que iban a cortar después para el otro lado, para La Plata, ¿no? La autopista mano a La Plata, por ahora es... Ese es el tema. Claro, porque después viene el regreso, claro. Claro. El tema es si después pasan para el otro lado y cortan para el otro lado, ¿no? Mano a La Plata, la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un desastre, la verdad. Ahí volvemos en cualquier momento, Fabián. Bueno, Brenda, Pablo, ¿qué tienen para aportar con esto que estábamos hablando del tema Culfas? Y ya vamos a hablar de lo que sucede con el gasoil. Vamos a hablar un poco de Culfas y cuáles son las razones oficiales y no oficiales por las cuales terminó saliendo del gobierno. Porque Cristina Kirchner planteó una desconformidad importantísima con el tema de los SOF. Después Alberto Fernández salió a tomar distancia del OFF que había hecho conocer Culfas. Y al mismo tiempo hubo una acusación por las irregularidades que mencionabas recién
por el gasoducto Néstor Kirchner, que también estaban causando malestar tanto en el kirchnerismo como en la Casa Rosada. En la Casa Rosada dijeron que no fue por los soft y que fue por la denuncia de irregularidades porque dijeron que son un gobierno totalmente transparente. Y de parte del kirchnerismo dijeron que fue por los soft. ¿Cuáles son las razones políticas, es decir, las razones no oficiales que se diferencian de estas razones que digamos, mostraron como si fueran las verdaderas? Bueno, claramente la desconfianza que le tenía y el malestar que tenía Cristina Kirchner con Culfas ya lo había hecho conocer en repetidas oportunidades. La última fue en el acto en Chaco, donde la vicepresidenta básicamente recordó que había escrito un libro en contra de ella, que en realidad cuestionaba la política económica durante el kirchnerismo, inclusive abordaba el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Entre 2003 y 2007. Y por otro lado, el tema de la unidad, ¿no? Este es el otro motivo importantísimo por el cual Alberto Fernández termina sacando a Culfas del gabinete, del gobierno. Una manera de dar una señal a Cristina Kirchner, como vos también decías, de que está haciendo todo lo posible por contentarla y de esta manera preservarse para 2023, que es cuando van a tener la pelea más importante contra una oposición que, si se mantiene unida y ellos siguen separados o siguen en esta fragmentación, la van a tener muy complicada. Entonces, básicamente lo que está haciendo el presidente, y que es el motivo por el cual cerca de él el domingo y el sábado decían Alberto salvó al gobierno, esto es lo que se decía, otra de las cosas que se decían en la Casa Rosada, Alberto salvó al gobierno porque en realidad lo que hay es una desesperación terrible por perder las elecciones. Necesitan mantener la unidad y la unidad solamente se puede mantener evidentemente contentando a la vicepresidenta. Eso es, a ver, hay dos alas del gobierno respecto a esto de la salida de Culfas. Unos que lo defienden con los argumentos que daba Brenda y otros que dicen lo que hizo Alberto fue terminar con su gobierno. Hay dos lecturas, digamos, los más radicalizados, los más anti-kirchneristas dentro de lo que es el Frente de Todos, plantean que esta salida de un momento para otro, después de todo lo que le han dicho al presidente Alberto Fernández, funcionarios del kirchnerismo, bueno, lo pone a Alberto en una posición de debilidad. Había algunos sectores que estaban esperando e incluso estaban esperanzados en esta situación de Alberto Fernández poniéndole límites a Cristina Kirchner. Bueno, esto se terminó el sábado cuando en apenas unas horas Alberto echa a su funcionario más leal, Matías Culfas, sacando a Santiago Cafiero, que quedó relegado en una cancillería que no es su posición natural. Sacando a Santiago Cafiero, Matías Culfas era el hombre de Alberto Fernández en el gobierno, mucho más que Guzmán. Es un hombre que lo acompaña a Alberto Fernández desde antes que sea candidato a presidente. Y por un off, que vale decirlo, los off circulan en todos los sectores del Frente de Todos, circulan por WhatsApp los off, tanto desde el kirchnerismo, del masismo. Esto es una práctica absolutamente habitual, después se podrá cuestionar o no, pero es una práctica totalmente habitual. ¿Por qué en este caso salta un ministro y en otros casos no? Bueno, esa es la pregunta que le hacen a Alberto Fernández. Está claro, es la primera denuncia quizás de corrupción que tiene este gobierno. Ahora volvemos con el tema y me interesa el tema de los que han sido desplazados hasta ahora, que son toda gente muy cercana a Alberto Fernández, y cómo Alberto Fernández no ha movido un director del Banco Nación. Es decir, no ha sacado un subsecretario, no le ha pedido la renuncia siendo el presidente de la Nación a un funcionario de segunda línea de la provincia de Buenos Aires. Claro. Que pocas veces se ha visto, desde Menem a esta parte, que hemos visto cómo ejerce el poder el peronismo, que salga cualquiera y le diga cualquier cosa en on al presidente. Y que nadie salga a defenderlo y que salga a un ministro a pedirle la renuncia, por lo menos a los funcionarios que cruzan directamente al presidente. Y sin embargo, los que hasta ahora defendían al presidente son los que vuelan del gabinete. No, confirmando un poco lo que estaban planteando tanto Brenda como Pablo. Yo tampoco esperaría, como dice Pablo, bueno, ahora ya está Alberto Fernández, entonces se entrega a Cristina Kirchner y va a hacer todo lo que Cristina... No, lo más probable es que a partir de ahora empecemos a ver decisiones y acciones del propio Alberto Fernández que van en oposición, que tienen que ver con el alejamiento de Cristina, hasta que se vuelva... El problema es lo que va perdiendo el presidente, como que le va perdiendo a girones en cada una de esas Ahora vamos a acciones, hablar con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, qué está pasando con el tema de impuestos. Atención que se vienen los vencimientos de ganancias y hay una queja de los contadores fuerte respecto a
a por qué no se prorroga el pago del impuesto a las ganancias, al menos un mes más, y qué pasa con el impuesto a la renta inesperada, que va a presentar el gobierno a las 5 de la tarde. Tiene información Claudio Slotnick. Fíjense lo que es el mapa del faltante de gasoil en todo el país. Esto es lo que está pasando en la mayoría de las provincias del centro y del norte del país, donde está todo en rojo, ¿no? Hay un faltante de gasoil muy importante en la mayoría de las provincias. Solo hay abastecimiento en las provincias productoras de combustibles en el sur del país. No sé si tenemos ahí el mapa. ¿Quién está conectado? Podemos hablar. Nahuel Guzmán está en Salta. A ver, Nahuel, estás ahí en una estación de servicio. Buenas tardes, Maxi, y a todo el equipo, ¿cómo les va? Sí, lamentablemente la crisis debido a la falta de gasoil se viene agravando en los últimos meses. Sin embargo, ahora se le suma la falta de nafta. Fíjense que la estación de servicio en la que estamos no tiene nada, prácticamente. Únicamente tiene GNC, y por eso es que los autos y motos que vienen a cargar ven el cartel directamente y deciden, obviamente, pasar de largo. Una situación que viene agravándose desde hace 2 meses y que, por ejemplo, genera cosas como el gasoil blue. Si nos vamos al norte provincial, por ejemplo, tenemos que hablar que algunas estaciones de servicio, debido a las especulaciones por lo que pueda llegar a pasar, deciden aumentar el precio y, por ejemplo, el litro de gasoil que está a 155 lo pasan a 235 pesos el litro. Una situación muy complicada, teniendo en cuenta también que Salta es una provincia que es históricamente petrolera. Tenemos la refinería de Campo Durán en el norte de la provincia que, afirman las autoridades de allí, está funcionando a un 40% en la producción de nafta y gasoil. Eso afirman que es por falta de inversiones en el lugar. Y además una situación particular que se vive hace unos años, porque en esa refinería iban muchos camiones que venían de Bolivia. Sin embargo, en el 2017 se crea una refinería en el sur de Bolivia y es por esto que los camiones dejaron de venir y se genera esta situación, este desabastecimiento que se vive en la ciudad de Salta, pero que se profundiza muchísimo más en el interior de la provincia. Bien, Nahuel, a ver, está también Roberto Guarnieri, que es presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Carga. Hay un problema con el tema del transporte de carga importante por disparada de los costos y también por la escasez de gasoil. Guarnieri, ¿qué está sucediendo? No tenemos combustible, no podemos trabajar, estamos con una necesidad tremenda, esperando que llegue el combustible que iba a llegar en estos días y bueno, hasta ahora no tenemos novedades. ¿El problema abarca a qué provincias en particular o está extendido prácticamente en todo el país? No, ya se ha extendido en todo el país. En principio, hace 60, 70 días atrás, eran las provincias del centro. Ahora ya está en el norte, ya directamente en algunos lugares no hay combustible. En otros nos venden 50 litros, no es nada para el camión. Y se están parando las empresas de transporte, se empezaron a parar porque no tenemos combustible. Entonces se va a empezar a parar de a poco el país. ¿Y qué está pasando con, usted dice, no tienen combustible los transportistas? Es decir, no sé, la distribución de alimentos, la cosecha en este momento que viene muy fuerte, todo eso, ¿hay problemas para realizar ese tipo de actividades? Bueno, la cosecha se está paralizando, no solo por nosotros, por la gente de campo que no tiene combustible. Así que vamos parando todo de a poco. Los alimentos hasta ahora hay. Pero a medida que vayan pasando los días y no tengamos combustible, se va a ir notando en las góndolas. No solamente los alimentos, sino en general la industria y todo se va a empezar a paralizar porque no podemos abastecer nada. No podemos hacer viajes largos, no tenemos para llegar. El que sale a hacer un viaje largo no sabe cuándo regresa, ni si gana plata en el viaje o tiene que poner plata del bolsillo, porque con esto del gasoil blue salimos con una tarifa y después seguramente tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para terminar el viaje. Claro, es más fácil abastecerse obviamente en los centros urbanos, digamos, estamos hablando sobre todo acá en el área metropolitana, pero ahí cuando uno se mete ya en la ruta es más complejo, digamos, porque no hay abastecimiento en las principales rutas. Claro, no hay abastecimiento y tenemos que tratar de llegar a alguna ciudad grande que tenga varias estaciones de servicio para poder abastecernos, porque si
no hacemos bien los cálculos y llegamos a una ciudad chica que tiene una sola estación de servicio, seguramente nos vamos a quedar 2 o 3 días ahí esperando el combustible. Así que es un problema de logística bastante importante. Tenemos la gente tirada en la calle que no la tendríamos que tener, pasando días esperando el combustible. Acá pasa por el sinceramiento del costo del combustible. No puede ser que en los países vecinos tengan combustible y nosotros no tengamos. Entonces, algo raro pasa y pasa por el precio del combustible. Eso es lo que más o menos sacamos la cuenta nosotros. Guarnieri, gracias. Ahí estaba el representante de los transportistas de carga que están con el faltante de combustibles. ¿Qué está pasando, Gabriela Russo, con el tema del vencimiento de impuestos? Vence ahora impuesto a las ganancias, fundamentalmente. Ganancias y bienes personales para personas humanas. Nosotros publicamos desde el Consejo Profesional el día viernes un comunicado oficial planteando lo que hacemos todos los años, porque algunos dicen que salimos ahora porque hay elecciones del Consejo el miércoles y no es así. Vos sabés muy bien que todos los años estamos con estos planteos. ¿Por qué? Y hemos hecho varias presentaciones formales ante la AFIP. El vencimiento estaba pactado para el 13 de junio, se postergó el 23 de junio, 6 días hábiles porque tenemos también los feriados. El organismo se tomó 5 meses para poner a disposición los servicios web para poder presentar estas declaraciones juradas y posterga los vencimientos 6 días hábiles. Es decir, trasladan sus problemas de sistemas a los contribuyentes y a los contadores. Por eso apelamos a que nos escuchen y que posterguen los vencimientos al mes de julio, teniendo en cuenta además que hay un plan de pagos de 3 cuotas que se llevó al 31 de julio. Es decir, que esto no afectaría la recaudación. Por el contrario, si nosotros tenemos más tiempo, vamos a poder presentar adecuadamente esas declaraciones juradas y esto va a beneficiar la recaudación del país que hoy tanto lo necesita, ¿no? ¿Qué pasó con la suba del piso del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría de trabajadores en relación de dependencia? ¿Ya está aplicándose a partir de junio? Sí, estamos esperando que se publique el decreto porque... ¿Las empresas todavía no lo pueden instrumentar? Esto es para los empleadores que tienen que llevar a cabo las retenciones. Están los anuncios, evidentemente se va a hacer, pero estamos esperando la publicación del decreto para poder también parametrizar los sistemas, que es muy complejo esto, desde el cambio que se hizo de la deducción especial adicional. ¿Por qué? Porque hasta determinado piso de ganancias quedan fuera de la retención, pero quienes cobren entre 280.000 y 324.000, hay toda una tabla que es muy complejo calcular y quienes tienen nóminas muy altas de mucho personal, es muy difícil poder llevar adelante las liquidaciones. Por eso, cuanto antes necesitamos que publiquen el decreto para poder adecuar las liquidaciones. ¿Y en el caso de monotributistas, eso sí está funcionando o no? No, también ¿Tampoco? fue un anuncio. Necesitamos que actualicen los parámetros que se anunciaron de alrededor de un 29%. Esto sí requiere la modificación de una ley, así que la ley de monotributo. Y entendemos que se va a aplicar a partir del 1 de julio. Lo mismo con los anuncios que hicieron para autónomos. Es fundamental, siempre se discrimina a los autónomos, que somos trabajadores autónomos, todos los profesionales del país, los periodistas, los arquitectos, abogados, contadores. Por eso se nos llama trabajadores autónomos y siempre quedamos afuera de los beneficios. Cuando salimos todos los días a ofrecer nuestros servicios y pelear por el cobro de los honorarios. Así que sería bueno que esta vez tengan en cuenta a los autónomos. Ahora, lo que no queda claro, sí tienen que urgentemente instrumentar el decreto para que las empresas puedan liquidar los sueldos de junio con el medio aguinaldo, con la suba del piso de ganancias. Exactamente. Para el tema autónomos y monotributistas, eso se puede... Es por ley. Lo que se podría hacer para los autónomos, que sería una muy buena iniciativa, es que actualice la AFIP la Resolución General 830, que es la de retenciones de ganancias, que se aplica, digamos, a los trabajadores autónomos automáticamente, que eso sería un beneficio para allá. ¿Sí? No esperar a la ley. Claro. Y porque la ley, si modificás lo de autónomos, recién va a tener impacto el año que viene, porque las declaraciones de ganancias son anuales. Muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de renta inesperada, que es el anuncio de hoy en el gobierno, lo va a contar Claudio Zlotnik. Está Fabián Rubino ahí en la autopista Buenos Aires-La Plata. Fabián, ¿qué está pasando? Y un tema, Maxi, que me parece que va a seguir para largo, que es esta protesta de los dueños de los micros de largas distancias, de viajes particulares, que no se van a bajar hasta tanto le prorroguen por 2 años más la licencia para poder trabajar con dichos micros. Vos fíjate que aquí está
repleto de camiones, justamente lo que es la paradoja, que vienen a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, de provincia a capital, pasando el peaje Dock Sud. Y están totalmente paralizados. Desde las 5 o 6 de la mañana, totalmente paralizados. Horas de viajes de 1 hora que se hacen en 3 horas. Autos que evidentemente son viejos, por el calor se recalientan. Choquecitos en los espejos. Hoy entrar a la capital por la autopista La Plata de Buenos Aires es un verdadero caos que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Bien, Fabián, ahí vamos a seguir atentamente lo que está pasando con esta protesta de transportistas, de micros de larga distancia en la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Sabes que no recuerdo si tienen subsidios al combustible? Los transportistas, obviamente los de corta distancia, sí, sabemos, estamos discutiendo el tema del boleto de colectivo en las áreas urbanas y el 40% que va a aumentar en el área metropolitana. Pero es toda una discusión. Lo que sí, además está faltando el gasoil, o sea que debe ser un problema adicional. Si bien esto, lo que están contando es el tema de la renovación de las licencias, porque si no tienen que renovar la flota ahora, ¿no? Cada 10 años y bueno, me imagino que hay muchas empresas que están en esa situación al mismo tiempo que están en una situación económica muy delicada. Vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que está sucediendo también en la oposición entre los cruces de Macri y Gerardo Morales, Macri y el radicalismo. Atención que hay un radicalismo que se le está plantando cada vez más a Macri. Y vamos a contar también cuáles son las nuevas proyecciones de inflación de la encuesta del Banco Central, que ha disparado las proyecciones de inflación arriba del 70% este año. Tanda y ya volvemos. Ahora vamos a avanzar rápido con lo que sucedió el fin de semana y la designación de Scioli en reemplazo de Culfas. ¿Por qué lo elige a Scioli? Lo elige a Scioli básicamente porque, bueno, muchos motivos, ¿no? Pero básicamente porque es un hombre de su extrema confianza. Scioli venía, bueno, era embajador o hasta ahora es embajador en Brasil y venía reuniéndose cada vez más seguido con Alberto Fernández. De hecho, venía rumoreándose en la Casa Rosada que probablemente se fuera a sumar al gobierno, al gabinete, si bien formaba parte del gobierno como embajador, pero bueno, en el gabinete, porque Alberto Fernández estaba necesitado de tener gente de confianza y que renovara el gabinete. Entonces, Scioli era como un valor importante para él, para sumarlo. Lo venía conversando con él a la posibilidad de que se sume. Y Scioli, que oculta, pero al mismo tiempo no, sus intenciones de quizá volver a ser candidato el año que viene, venía diciéndole que de alguna manera estaba dispuesto a formar parte o ayudarlo en el gobierno en un momento de debilidad, pero al mismo tiempo decía cuál era el momento preciso, el momento adecuado para hacerlo, y por otro lado se sentía cómodo en donde estaba en la embajada. Hay versiones que dicen que estaba desesperado por venir al gobierno, no necesariamente es así, por ahí no era el mejor momento llegar a un gobierno tan debilitado y de la mano de un presidente que está en una pelea flagrante con la vicepresidenta. Lo cierto es que lo llamó el sábado y le dijo, te necesito que te sumes al gobierno, y Scioli, supuestamente lo que dicen es que lo aceptó inmediatamente. De todas formas, hubo algunas idas y vueltas en ese momento, a la noche del sábado, porque lo que decían era que se iba a concretar, pero no ahora, y que no estaba del todo confirmado, y al final, bueno, terminó estando confirmado. No va a ser ya, primero Alberto se tiene que ir a Los Ángeles, donde va a participar de la Cumbre de las Américas, pero a su regreso Scioli va a empezar digamos, va a asumir probablemente en la semana del lunes 13. Te agrego un dato. Scioli viene siendo ponderado en las reuniones que tiene Cristina Kirchner con distintas personas. Venía siendo muy ponderado por ella. Cristina Kirchner lo venía elogiando sistemáticamente a Daniel Scioli, y eso hizo que en las últimas semanas, más allá de este nombramiento puntual, en las últimas semanas, en el peronismo se estaba hablando mucho de la figura de Daniel Scioli como posible candidato para 2023 con el aval de Cristina, en algún tipo de fórmula que pudiera diseñar Cristina, pero Scioli reeditando lo que sería la candidatura de 2015. La última vez que se le elogió en privado a Daniel Scioli fue en una reunión que tuvo este jueves Cristina Kirchner con Fernando Espinosa, intendente de La Matanza,
donde Espinosa le lleva una serie de tratativas que hizo junto con Daniel Scioli para el desarrollo industrial del municipio. Y ahí Cristina le vuelve a decir, qué bien Daniel Scioli, qué bien que anda. Por eso la figura de Daniel Scioli deja contento a Alberto por las razones que acaba de decir Brenda, pero también a Cristina Kirchner. Tiene muy buena relación con Martín Guzmán, ¿no? De hecho, es uno de los que le indican a Guzmán dónde pisar y dónde no pisar. Porque Guzmán tiene dos armadores políticos que, digamos, de quinta línea y no tiene llegada desde el punto de vista de gente de confianza que tenga llegada política. Y hicieron muy buena relación porque Guzmán viajó un par de veces a Brasil, hicieron muy buena relación y de hecho, bueno, Scioli permanentemente está en contacto con Martín Guzmán, con el ministro de Economía, que obviamente es el próximo en la fila, si en 90 días la situación no se estabiliza. 90 días, digamos, como plazo máximo, ¿no? Pero es un poco, esa es la dinámica de lo que está sucediendo. Ahora te pregunto por el tema Scioli. Vamos con Marcelo Padovani, que está en Casa de Gobierno. Marcelo. Hola Maxi, buenas tardes. 12:40 exactamente. Lo vimos a través de la pantalla de A24. Llegó el presidente de la Nación acompañado por Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Vinieron de Olivos los dos, Maxi. La información que tenemos es que los dos estuvieron en Olivos, llegaron, como digo, hasta la Casa Rosada y están los dos, acá adentro de la Casa Rosada, el presidente de la Nación y Sergio Massa. ¿Qué están discutiendo, Maxi, si se puede, si vale el término? Bueno, vos sabés que, como decías, esta tarde van a presentar el proyecto de la renta inesperada. ¿Tendrá los números el oficialismo en la Cámara de Diputados para lograr el tratamiento, al menos? Bueno, eso es lo que se está definiendo en estos momentos y la estrategia a seguir de parte del gobierno. Maxi, a las 4 de la tarde van a empezar a llegar los invitados y a las 5 está previsto el acto. Gracias, Marcelo. Bueno, ¿qué información tenés con la renta inesperada? Bueno, que el gobierno a último momento Alberto Fernández en persona tomó la decisión de apurar justamente la presentación, por más que Guzmán venía diciendo en los próximos días, las próximas semanas, bueno, se venía demorando. Y este proyecto, del cual hoy se van a conocer algunos detalles, consta de 5 claves. Número 1, que se va a grabar, va a apuntar exclusivamente a lo que son las ganancias extraordinarias, las ganancias de las empresas impensadas que estuvieron motivados por el salto de los precios, por el shock de precios a partir de la guerra, básicamente en los sectores de energía, en el sector, por ejemplo, petrolero o algunas empresas que hayan obtenido ganancias extraordinarias a partir del mercado del gas, pero no aquellas empresas que hayan obtenido ganancias extraordinarias, por ejemplo, por alguna inversión que hayan hecho, o empresas o productores del sector agropecuario. Va a quedar afuera expresamente el sector agropecuario para no tener ninguna confrontación. La próxima placa solo va a incluir a las empresas que hayan ganado en el último año más de 1.000 millones de pesos. Según Guzmán, hay 3,2% de empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos, o que ganaron en el último año más de 1.000 millones de pesos, y que solamente el 1% puede llegar a quedar grabada con esta ley. La próxima placa habrá alivio para aquellas empresas que, aún encuadrándose en esta ley, destinen parte de la ganancia impensada en futuras inversiones, con lo cual lo que plantea el gobierno es que haya una especie de zanahoria para... La reinversión de utilidades. Claro. Los empresarios ya salieron al cruce, tanto AEA como la Unión Industrial ya dijeron que esto va a traer más problemas que beneficios para la economía en general, por el tema empleo, inversiones, etcétera. Y por último, lo que va a plantear el gobierno, no sé si en la conferencia de hoy, pero sí, digamos, cuando vaya a defender el proyecto al Congreso, es que en otros países existen estos proyectos de ganancia o estos impuestos de ganancia extraordinaria por la guerra. En Italia, por ejemplo, también hay un caso en el Reino Unido, que son empresas del sector petrolero y energético que justamente se ven beneficiadas por los altos precios. A ver, Gabriela Russo, ¿cuál es tu opinión respecto a este tipo de iniciativas? Bueno, hoy recibimos algunos mensajes porque cada vez que se habla de crear impuestos se genera
un poco de incertidumbre, teniendo en cuenta que tenemos más de 170 impuestos en nuestro país, más de 70.000 normas tributarias y que el sistema es muy complejo. Esto alcanzaría un porcentaje mínimo de empresas, estaría excluido el sector agropecuario, que era el que tenía más preocupación sobre esto. Y bueno, como bien decían, tienen que ver con estas ganancias extraordinarias con motivo de la guerra. Tendríamos que ver el texto que finalmente se publique, pero bueno, se trata de un nuevo impuesto y veremos si esas ganancias se reinvierten y de qué manera, ¿no? Si es en la generación de empleo, en invertir en sectores que hoy necesitan mayor Es decir, vos decís que hay que prestar atención al capítulo de reinversión de utilidades, pues ese puede ser la puerta de salida. Totalmente. Desde el También punto de ten en vista cuenta lo que hablamos antes de los beneficios que esperan, por ejemplo, los monotributistas, los autónomos, algunas pymes. Tal vez si eso va a ese sector puede ser visto de manera positiva. Esto tiene el aval del FMI. El FMI, todo lo que sea subir impuestos, dice sí, adelante con fruición, ¿no? Pero la sociedad ya no está no de tienen acuerdo. problema. Pero claro, pero tiene que pasar por el Congreso. Sí. A mí hace un mes y medio la persona clave del gobierno en negociar las últimas leyes me decía no hay ninguna posibilidad de que esto pase. No hay ninguna. Entonces, puede ser que el escenario haya cambiado, no sé. No puede cambió, ser que, Maxi. El escenario no cambió. Que hayan visto que hay ahí una beta, no sé, ahora con Alberto Fernández yendo él a negociar estos temas, no sé, que por ahí pueda cambiar el escenario. Maxi, los números en el Congreso están estancados para cualquier proyecto que mande el entonces, gobierno vinculado a temas ¿para qué lo presentan justicia si o saben temas que económicos. no pasa el Congreso? Para discutir con la oposición, digamos, entretener digamos, la discusión mediática. Exactamente. Sí pasaría en el Senado, pero bueno, acá estamos hablando de un tema impositivo, tiene que entrar por diputados en principio, con lo cual en diputados eso no pasa. No hay ninguna posibilidad, los números no están. Debería convencer, por ejemplo, al bloque de Lavagna, que es el de Schiaretti, Lavagna, cosa que no va a pasar. Así que en el Congreso, en diputados, no hay ninguna posibilidad. Ahí Alberto había dicho que no le gustaban las derrotas épicas. O sea que con el tema de retenciones, por ejemplo, dijo que no enviaba al Congreso. No, además antes, vamos a contar la discusión interna del Frente de Todos es Cristina y el kirchnerismo diciéndole a Alberto Fernández, vos podés subir retenciones por decreto, no necesitas enviar un proyecto de ley al Congreso. Alberto dice que no hay ninguna posibilidad de subirlo por decreto. Le dicen, por lo menos 3 puntos al girasol, 3 puntos al maíz y al trigo, lo pudiste subir por decreto. El kirchnerismo cree que puede subirlo más todavía por decreto y plantean que tiene que ver con la aduana, que la Constitución plantea que la aduana es cuestiones del Poder Ejecutivo y no del Congreso. El tema es que hay jurisprudencia en el Tribunal Fiscal de la Nación respecto a la posibilidad de usar el decreto. Alberto Fernández, en vez de usar el decreto y discutirlo después en la justicia, él cree que hay un problema ahí político que es insalvable, entonces como transacción le envía un proyecto de ley a Cristina al Congreso. Pero todo parece indicar que tiene pocas chances de salir. Pero bueno, vamos a ver si en todo caso es para sacarse encima el dedo acusador del kirchnerismo diciéndole vos no estás subiendo las retenciones, si bien tenés el instrumento, cuando Cristina le dice usá la lapicera, le está hablando, entre otras cosas, lo que decía, el tema del problema de los dólares del Banco Central con el cepo, pero también con el decreto. Cristina está convencida de que las retenciones se pueden subir por decreto y que no hace falta una ley del Congreso. Maxi, igual la diferencia ahí es política. Alberto Fernández no esgrime solamente un argumento jurídico para él dice, él públicamente, públicamente dice que hay un problema jurídico. Pero, no va a esgrimir la impotencia. Bueno, claro, también es cierto. Martín Guzmán sí lo plantea, político. ¿Pero por qué político? Porque dice, en el Congreso no tengo apoyo para que me voten. Eso dijo en la última entrevista que dio sobre el tema. Pero dice, Martín Guzmán no hay votos suficientes, la oposición no me acompaña. Pero le están diciendo no necesitas los votos, podés usarlo por decreto, pero Alberto Fernández evidentemente cree que hay imposibilidad política, que esto sería, desde el punto de vista político, insalvable para el gobierno, significaría una división interna y demás. Gabriela Russo, gracias, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, sumo el tema, ahora vamos a contar qué pasa con el tema dólar turista. Atención porque hay distintas versiones respecto a en esta falta de dólares del Banco Central, de si van a aquellos que tienen la posibilidad de viajar al exterior y pagar con el dólar turista, dólar tarjeta, que hoy está igual que el blue, si eso se va a suprimir o no. Y en todo caso tendrán que comprar los dólares en el mercado libre en blanco, ¿no? El MEP o el contado con liquidación, o el blue eventualmente.
Pero bueno, ahora vamos a contar ese tema y hagamos un graph con eso de las versiones respecto al dólar turista, que hoy estuvo muy fuerte y tenemos información de qué puede pasar con el dólar ahorro, el dólar turista, ese dólar de 206 pesos. Bueno, ¿qué sucedió con Macri y el radicalismo? Bueno, Macri el fin de semana estuvo en Brasil, dio una conferencia, habló sobre los populismos en América Latina y tiró una frase que dijo: el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Irigoyen, después con Perón y Evita. Una crítica directa de Macri al fundador del partido que es su principal socio político en Juntos por el Cambio. Esto generó una respuesta demoledora del presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que planteó: su intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de extrema derecha antidemocrática. Lo mejor es decirlo. Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en Juntos por el Cambio atacando la UCR como lo está haciendo últimamente. Esto le planteó en esa carta que estamos viendo ahí en pantalla, que le habla de vos, que le recuerda a ciertas alianzas y ciertas charlas que tuvieron entre Gerardo Morales y Mauricio Macri. No es momento de peleas entre políticos, estamos en una situación muy difícil para el país. Hoy volvió a hablar Mauricio Macri y le planteó: lamento la carta desmesurada de Gerardo Morales. Planteó que él en muchos discursos ya había elogiado públicamente a Hipólito Yrigoyen y que esta expresión sobre Yrigoyen y los populismos fue quizás sacada de contexto. Este es el planteo de Mauricio Macri, pero la guerra en Juntos por el Cambio es total. Están más cerca de la fractura que de ir juntos y unificados a la elección de 2023. También había salido del radicalismo muy fuerte, le están tirando a Macri, creo que había salido Gastón Manes, que es el presidente ahora de la Convención Radical. Sí, de la Convención Radical. Salió a decir que el PRO todavía no hizo el duelo por el fracaso de su gobierno. Bueno, está saliendo fuerte el radicalismo a diferenciarse de Macri. Sí. Me imagino porque deben tener intenciones de presentar un precandidato presidencial el año que viene, o tal vez tienen diferencias de fondo respecto al rumbo del país. Están las dos cosas. Está Julio Cobos. Gracias, Cobos, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Maxi? ¿Cómo andan todos? Bueno, ¿qué se está discutiendo, Cobos, entre Macri y el radicalismo en este momento? Permítame el tema anterior que le hago una aclaración. La resolución 125 fue una resolución, ni siquiera un decreto. Lo que pasa es que yo le pedí que lo tratara el Congreso. Bueno, después vino todo lo que vino. Y después hay una ley que limita las retenciones, por eso ya tiene un encuadre legal que el presidente Alberto Fernández lo mandó al Congreso en la ley de solidaridad social, donde había un montón de cosas ahí, entre ellos era el límite a las retenciones, ¿no? Bueno, eso... Pero perdón, pero es interesante esto que plantea, porque efectivamente, pero anteriormente siempre el tema retenciones fue potestad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es potestad del Ejecutivo, todo el tema aduanero y retención. Exactamente, pero claro, en la 125 en 2008 se generó tal disputa política que usted le sugirió enviarlo al Congreso para tener una validez mayor. Bueno, después terminó como terminó. No, yo lo planteaba porque Alberto Fernández dice, no, esto tiene que ir por ley al Congreso y demás, y ahí Cristina y su propio espacio le está diciendo, firmalo vos, y después vemos qué pasa. Pero bueno, Lo que pasa es que tiene una limitación por ley. Bueno, y habrá que ver si es constitucional esa ley, porque limita atribuciones del Ejecutivo. Pero lo cierto es que le doy en esta la venia al presidente, que no comparto porque sabe que va a ser negativo la postura de la oposición, ¿no? En tocar las retenciones, como cualquier impuesto, como ahora la renta inesperada. Venimos de la renta extraordinaria, ahora pasamos a la inesperada, después no se vendrá la incalculable, no sé, pero la verdad es que ya hay una postura definida con eso, ¿no? ¿Qué pasa con Macri, que salió a hablar del populismo de Irigoyen? Lo que pasa es que seguramente nos llamó la atención que no es la primera vez que hay un gesto hacia el radicalismo que preocupa, había dado unos mensajes que prefiere más cambio que unidad, bueno, todas estas cosas, y vemos cierto coqueteo que hay con Libertad Avanza de Milei. Y bueno, en el contexto que realiza esta declaración Mauricio Macri, era justamente donde habíamos puesto en valor el radicalismo, los 100 años de YPF, ¿no? Diciendo la visión para el abastecimiento energético, y obviamente
criticando la situación actual por la realidad que tenemos de desabastecimiento de gasoil. Venga a Mendoza y va a ver las colas de camiones del transporte internacional varados y más el problema que origina la circulación también de particulares, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, me parece que se le chispoteó, como diría el Chavo, ¿no? Y la verdad que sí, se ha disculpado ahora, pero bueno, una disculpa a medias, con cierta descalificación hacia la nota de aclaración que le pidió el presidente de la UCR. Ahora, Cobos, ¿no hay un tema de fondo, digamos, porque hasta ahora obviamente el kirchnerismo era eje ordenador de la oposición, ¿no? Cristina del vamos por todo y demás generaba desde la oposición la unidad y además la posibilidad de la coalición electoral, pero fundamentalmente la unidad. Obviamente la oposición también sigue necesitando la unidad, Juntos por el Cambio, para ganarle al peronismo en 2023. Pero evidentemente hay diferencias de fondo respecto a lo que se piensa puede ser el futuro del país. En el radicalismo, de un lado, y en el PRO y Mauricio Macri del otro. Entonces, muchos se preguntan, bueno, si tienen diferencias ideológicas tan profundas, bueno, se necesitan juntar para ganar una elección, pero después, ¿cómo hacen para gobernar? Claro, bueno, eso es lo que no queremos, ya nos pasó porque fue un acuerdo electoral, después el propio expresidente dijo, bueno, acá ganó el PRO, lo demás es una alianza electoral, nos limitamos a una coalición parlamentaria, no es lo que nosotros pretendemos ahora, y nuestro espacio se fortalece por el fortalecimiento de cada partido, ¿no? Y el radicalismo ahora está en una mejor posición de la que estuvo allá cuando fueron las elecciones, ¿no? Y que nos costó mucho en la convención de Gualeguaychú. Hoy creo yo que es el turno del PRO para realizar una convención similar a la que tuvo el radicalismo, definir hacia dónde quieren ir. Nosotros pretendemos que el PRO siga en Juntos por el Cambio, porque nos ha costado mucho desde la oposición consolidar este espacio, pero bueno, para eso tenemos que ser muy prudentes en las declaraciones que pueden molestar a nuestros afiliados, a la dirigencia y al partido en sí, ¿no? Bien, Cobos, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Julio Cobos contando un poco de estos chispazos que creo que son cada vez mayores, ¿no? Con Macri respecto al rumbo y si hay posibilidad de que se rompa Juntos por el Cambio. ¿Vos ves alguna chance? Sí, por supuesto, ¿por qué no va a haber? A ver, creo que vos dijiste, ¿por qué no? Hay dos Porque, cosas. bueno, pues si no se rompen, son gobierno. Digamos, es un incentivo muy grande a la unidad. ¿Quién es gobierno? Y bueno, Juntos por el Cambio en cualquier Lo que versión. pasa es que hay que ver si a todos le da lo mismo que sea cualquiera su versión. En el 2014 les daba lo mismo quién fuera el presidente, todos querían que se termine el ciclo del kirchnerismo. Hoy, cuando no es Pero una te lo pongo al amenaza... revés. Si hoy el Frente de Todos estuviera bien en las encuestas y ven perspectiva de futuro en 2023, es un efecto unificador muy grande eso. Por eso vos diste en el clavo la pregunta, que el kirchnerismo era el eje ordenador, o mejor dicho, el antikirchnerismo es el eje ordenador de Juntos por el Cambio. Bueno, Carrió en su momento lo dijo, había dicho mi límite es Macri, después corrió ese límite, dijo bueno, ahora con Macri también podemos constituir una alianza para desplazar. Lo principal, el eje dominante de la política argentina en los últimos 20 años fue el kirchnerismo. Ahora que se supone, porque tampoco está tan claro, que se supone que las posibilidades de reelección de esta coalición son muy difíciles, por no decir casi imposibles, entonces desaparecen los incentivos para estar juntos. Y no hay que olvidar una cosa importante que dijo Macri, hay que seguirlo a Macri, porque si bien no tiene discursivamente por ahí la riqueza en metáforas que tiene Cristina Kirchner, dice del lado de la oposición muchas cosas con mucho contenido político. Macri dijo hace unas semanas, ya no es tan importante estar juntos como las ideas. Y cuando uno escucha las ideas de Macri, por ahí se siente más cerca de las ideas de Libertad Avanza que de las ideas del radicalismo. Sí, y totalmente. No creo que sea tan casual hablar de Irigoyen y asemejarlo a Perón y a Evita. Claramente no puede ser un error. No puede ser un error. Así. Macri no comete un error de esas características. No, y en los foros en los que habla y demás son todos foros típicos de liberalismo, conservadurismo de derecha
marcada, ¿no? No el espacio del centro que el propio Macri construyó con Marquitos Peña. En el cual que Milei criticaba duramente porque era un espacio que buscaba atrapar por todos lados. La centroizquierda, la centroderecha, los sectores del progresismo, los sectores... Maxi, es una jugada hacia afuera y hacia adentro. Sí. Porque hacia afuera deja, digamos, tiene esta mirada contra el radicalismo, pero hacia adentro, ¿quién queda debilitado? ¿Quién es la postura moderada dentro de su... La Reta. No, y el otro tema muy interesante es... ahora es más Morales que la Reta, igual ahora. ¿Cómo? Ahora se está dando más en Morales que en la Reta. La Reta últimamente, las últimas declaraciones de la Reta ya está un poco... Pero corrido por el eje que... No, yo digo hacia dentro del PRO. Hacia dentro del PRO. Hacia dentro del PRO. Ahora la seguimos. Fabián, ¿qué está pasando, Fabián Rubino? Bien, Maxi, mira, una noticia de último momento, porque inesperadamente llegó una avanzada de gendarmes aquí a este lugar que ha, la verdad, causado el miedo entre los propios choferes, porque es gente de trabajo que quiere venir a trabajar, que no quiere causar ningún tipo de problema. Entonces, de un momento a otro se van a ir de la autopista La Plata a Buenos Aires, pero dejemos que Ariel, que es uno de los dueños de estos micros que han encabezado la protesta, nos explique. ¿Tu nombre es? Luis. Luis, explícanos qué es lo que van a hacer. Y la idea es marchar muy lentamente y bueno, y esperar, seguir esperando una solución. Evidentemente nos mintieron, porque dijeron que hay un proyecto, qué sé yo, pero hay que firmarlo, que esto, que el otro, que mañana se van a reunir. Y a los 5 o 10 minutos viene el jefe de policía diciendo que ya tiene la orden judicial de desalojarnos. Llegaron, no sé, debe haber 200, 300 efectivos, hay, no sé, apostado más o menos 3 cuadras, 4 cuadras de efectivos, con bastones, con gases lacrimógenos, con escudos. Así que bueno, esta es la Argentina que en vez de defendernos, nos atacan por querer laburar, nada más. ¿Se van a ir a dónde? ¿Al obelisco? Suponemos, estamos en conversaciones todavía. Estamos esperando a ver si nos dan alguna solución y si no, hacer una vigilia hasta que nos den una respuesta. Supuestamente se iban a reunir mañana, pero bueno, no podemos esperar. No podemos esperar. Hay gente que viene del interior del país, hay gente que ha recorrido 1000 kilómetros para esta protesta. Así que... Maxi, ¿vos querés hacer alguna pregunta al señor? No entendí lo que planteabas. Está bien, llegó la gendarmería para sí, ¿para ¿me qué? acompañás? A ver. A ver si, dale. Venir? ¿Cuál es el rol ahí de la gendarmería? A ver, vamos un poquito para acá. Sí. Ven, y supuestamente, el rol de la gendarmería, ¿a ustedes qué le dijeron? ¿Para qué? Para desalojar. Hay orden de desalojo. Hay orden de desalojo. Ahí bueno, tenés, esto es de último momento. Claro, mirá ya lo que tenés, Maxi. Sí, no, un caos total. Es un centenar fácil de efectivo o más. Es impresionante. Del otro lado de la autopista hay no sé cuántos móviles que pertenecen a estos grupos especiales, porque están todos, todos. No, pero está bien. Es la orden, ya vinieron a avisarnos que desalojemos. Pero Fabián, yo lo entiendo a Luis con los problemas económicos y demás, pero es un caos absoluto, digamos, no se puede cortarlo, lo decimos siempre, ¿no? La autopista, es un caos absoluto. Son miles de personas que necesitan también llegar a laburar. Claro, acá lo que comentan, por un lado está el reclamo de ustedes, que es genuino, pero el tema es el lío que causa esto. Sí, por supuesto, pedimos disculpas a la gente por los daños ocasionados, pero no nos queda otra. Se nos acaban los plazos que prometieron darnos. O sea, esto no es un reclamo repentino, esto lleva mucho tiempo. Tenemos muy poco trabajo. Nos cuesta mantener las unidades, todas las deudas afrontadas durante la pandemia, nos tenemos que hacer cargo, impuestos, deudas personales, porque aquellos que tenemos, nosotros tenemos que ir renovando constantemente y todo eso genera deudas. Y si no tenés trabajo, se acumulan las deudas. Bueno, el resultado, la respuesta del gobierno es la represión. A ver, es reprimir en un país de democracia. Fabián, para cerrar en este momento, digamos, y después la seguimos, ¿qué van a hacer entonces? ¿Se quedan o van a acatar la orden de desalojo? Porque ahí se está preparando, estamos viendo que se están preparando los efectivos. No, creo la intención hasta esta situación es
retirarse del lugar porque bueno, hay gente que está no bien. quiere pelear ni tampoco confrontar. Y se van a ir, están analizando a pasos de hombre, muy despacito, hacia la zona del obelisco. Sí, sí, y aparte Hacia la hemos zona del movido obelisco. y abrimos un carril más de la autopista, colaborando, ¿no? Pero bueno, la respuesta fue esta. Claro, gracias Pero, Luis. perdona, Claro, yo lo que me parece, ¿se van a la Maxi, zona que va a del pasar... obelisco Sí. de todos los micros? Sí, esa es la intención. Ahora, ¿sabés lo que va a pasar? Les van a cerrar el ingreso a Capital. Digo, claro. sabiendo que están Sí. por aquí. La intención de ellos es ir. Ahora, a que vayan. Y yo la verdad lo dudo, porque no creo que... Mirá cómo bien... Uy, mirá lo que es esto. No, Y pero es vienen un hacia caos. nosotros. Imagínate Yo no si tengo van, nada que ver, ¿eh? imagínate si Pará. van para el obelisco, la 9 de julio. Estas empresas son chiquitas, ¿no? No son las grandes empresas. Claro. Yo lo que creo es que lo que creo es que le van a cerrar, vení más atrás, Dani, es que le van a cerrar el ingreso por la 9 de julio o Puerto Madero y no van a poder ingresar y van a quedar a la deriva. Es incierto la situación. Mirá lo que es esto. Le están trayendo toda la infantería de gendarmería para desalojar la autopista. Fabián, espérame ahí, espera un segundito, porque tengo, O sea, tengo una nota enganchada y no la quiero perder, ya volvemos ahí al lugar. Ya vas a contar el tema de lo que está pasando con el dólar turista y demás. Fíjense esta imagen de Ucrania, ¿no? Tuiteó Antonio Aracre, el presidente de Syngenta, lo que pasó en Kargil, en Ucrania. Tenemos ahí el tuit. Bueno, un bombardeo a una planta de Kargil, que obviamente es una de las principales comercializadoras de cereales del mundo, también en Ucrania, que es uno de los principales productores de trigo y de girasol del mundo. Y eso está generando hoy, solo en el día de hoy, un aumento del 20% del trigo a nivel internacional. Está ahí en Ucrania Alexander Sielchuk. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, estás ahí en Kiev. Hoy se hablaba de un bombardeo a Kiev después de mucho tiempo de misiles rusos cayendo en Kiev de nuevo. Sí, eso pasó ayer por la mañana, a las 6 de la mañana. Yo me desperté de 4 explosiones en una zona industrial, pero tan fuertes que casi toda la ciudad lo escucharon. 4 misiles cruceros impactaron una instalación industrial de reparación de trenes, un centro ferroviario, es decir. Solo un misil logramos interceptar, otros 4 golpearon la ciudad. Pero por ahora seguimos con sirenas y por eso ahora la gente tiene más cuidado que antes, porque hasta ayer teníamos un poco periodo relajado aquí en la capital. ¿Cómo está la situación? Se cumplen 100 días de la invasión rusa. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Siguen los combates? ¿Qué parte del territorio ucraniano está copado por los rusos? Yo creo que, yo tengo algún optimismo moderado, porque la situación no es crítica. Es difícil, es muy complicado, pero no es crítica. Las batallas siguen en parte oriental de Ucrania, en Donbass. Claro que en algunos lugares necesitamos retirarse para salvar a la gente, salvar los equipos, como desde Mariupol. Pero en otros lugares de Donbass siguen las batallas muy duras y yo diría que la guerra de posiciones. En el sur también la situación es complicada, pero en el sur Ucrania prepara la base para la contraofensiva futura, porque ahora se trata sobre la entrega final de los armamentos de Lend-Lease. Es decir, durante el verano muchos expertos dicen que esa entrega masiva de los sistemas de cohetes con una distancia más grande, eso esperamos en julio, en agosto. Esta es la cuestión de tiempo. Por eso, por ahora, Ucrania necesita quedarse en defensa y seguir en la defensa para no empeorar la situación. Alexander, gracias. Siempre muy amable atendernos ahí desde Kiev. Esta era la información que había, ¿no?, de bombardeos sobre Kiev. Y esa imagen, ¿no?, lo que tuiteó Antonio Aracre, a ver si lo puedo leer, porque atención que este es el tema clave en este momento para el gobierno. Arde la planta de Kargil en Ucrania y sube el trigo $20 en el día.
la crisis alimentaria cada vez más cerca. Ahora ya no tenemos solo una oportunidad, tenemos una gran responsabilidad de estar a la altura, dice Aracre. Pero ojo que con lo que estaba sucediendo, que en su momento el gobierno pensó que Ucrania era un mes, que en un mes se resolvía, vamos 100 días, y esto va para largo. Por un lado estamos con precios récord, obviamente, desde el punto de vista de los cereales, por eso el ingreso récord de dólares a Argentina, pero por otro lado, bueno, hay una presión fuerte sobre todo el tema alimentos muy grande que va a continuar. Bueno, en el caso del trigo, el aumento en este momento del 5,5%, en el caso del maíz, 3%, con lo cual, bueno, le pone más presión a los precios. En este momento está pasando eso. Habló Zelensky ante el Parlamento de Luxemburgo, dijo que el 20% de Ucrania está controlado por Rusia, sumando obviamente en todo esto, todo lo ocurrido con Crimea en 2014. Y te acordás que cuando empezaba la invasión hablábamos de que pues, se calculaba que podía llegar a 5 millones las personas que se fueran de Ucrania. Ya llegaron a 15 según la ONU, o en realidad 12 millones más 3 que se mueven por dentro del país. Impresionante. Está Cristian Balbo en este momento en la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Qué está pasando, Cristian? Yo no vengo por la banquina, boludo. Hay incidentes en estos momentos sobre el trazado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Le han roto el parabrisas. ¿Qué pasó? Yo vengo por la ruta y él venía por la banquina. ¿Qué pasó? No le dio para pasar y me quiso ganar. Y yo allá, acá no te veo si vos estás ahí. ¿Qué te rompió? ¿Qué te dañó? El vidrio y el parabrisas, boludo. ¿Con qué te lo golpeó? Con una llave cruz. ¿Estás con un caño en la mano? ¿Por qué estás con ese caño en la mano? Me estaba acabando fierroso a mi hermano. Está en presencia policial acá el conductor de este camión con un caño en la mano. La policía que lo quiere detener. Fíjate el otro vehículo, cómo quedó, el parabrisas. Recordemos que estamos en el marco de la manifestación de los micros de larga distancia que están cortando ya hace varias horas el trazado de la autopista Buenos Aires-La Plata. Así quedó el otro vehículo. A ver si podemos acercarnos al conductor. ¿Qué pasó? ¿Pero qué fue? ¿Un problema de una discusión? Sí, mirá, me cerraron ahí, me tocaron ahí. Me tiró el camión encima, mirá lo que me hicieron, los dos. Que vos lo agrediste. No, yo no agredí nada, yo no agredí nada. Dice que vos lo golpeaste y le rompiste el parabrisas. ¿A vos te parece que yo le hice eso? Por algo le hice, mirá. Mirá lo que, mirá. Me dijo que vos te bajaste del auto y fuiste a agredirlo. No me bajé en ningún momento, me bajé para hablarle. ¿Por qué me hizo eso? Me tocó ahí. Mirá cómo me tocó ahí. Él dice que vos lo tocaste. Bueno, ok, a ver. Bueno, este es el incidente que se produjo a metros del peaje. Maximiliano, fíjate vos cómo quedó el vehículo y también... Ahí te estoy perdiendo. Ahora estamos con el dron de A24. Es un caos absoluto. Y ojo que si van a la 9 de julio, esto es en la autopista Buenos Aires-La Plata. Este es el ingreso, ¿no? El ingreso a la ciudad de Buenos Aires, ahí de la autopista. Y bueno, a ver si Gendarmería va a desalojar. Finalmente ahí abrió, ¿no? Abrió por lo menos 2 carriles, pero bueno, hay muchos micros que están parados en parte de la autopista. A ver, Cristian, ahí retomamos. Los dos vienen a pegar a mí. Sí, no, sigue acá. ¿Qué está pasando? No se entiende. Este hombre. Lo que se produjo es lo siguiente, te lo rebobinamos, te cuento. Hubo un episodio entre un automovilista y un camionero. Se enfrentaron. Fíjate vos cómo le quedó el vehículo. Dice que el camionero lo rozó, que así le dejó la parte trasera del auto. Y según el camionero, bajó el automovilista a romperle el parabrisas. Trató la policía de intervenir en este episodio. Pero claro, no pudieron frenarlos. Salió con una llave cruz, el otro con un fierro. Es un episodio entre un automovilista y un camionero a partir del congestionamiento que se está ocasionando aquí a la altura del peaje. Pero mirá la policía, Maximiliano. Mirá la presencia policial que hay sobre el trazado de la avenida aquí de la autopista Buenos Aires-La Plata. Más de 300 efectivos que están expectantes a que todos... Claro, son todos ahí efectivos. Yo no veía bien. La verdad que sin los anteojos no veo nada, pero... Claro, son todos efectivos, esos son efectivos policiales, ¿no? Que están entre los micros y los autos que están circulando en 2 carriles. Es la Gendarmería que está ahí en el lugar. Ahora vamos a ver si van a trasladarse hasta la 9 de julio o no. Vamos a una tanda y ya volvemos. Me había cortado y me olvidé. No, me olvidé ahora vamos a contar un videito de Alberto Fernández el viernes con Cristina cuando citó a Spinetta y dice que a Cristina no le gusta que se haga el kipi, citando a
Spinetta, la cara de Cristina con el presidente, una cosa, pero a ver si podemos encontrar ahí el videito que está dando vuelta. Contá qué va a pasar con el dólar turista, el dólar de 206 pesos. En este momento hubo muchas versiones, claro. Y off the record, en realidad, versiones de WhatsApp dando vuelta respecto a que iban a eliminar el dólar turista. Claro, ¿Qué está pasando? Y las versiones arrancaron, ¿sabés cuándo? La semana pasada, cuando Guzmán, el ministro de Economía, dice que él en algún momento estuvo a favor del desdoblamiento cambiario. Entonces, y que eso finalmente no se tomó, que el resto del gobierno no quiso, eso ocurrió en 2020, pero lo que está claro es que en un momento donde el Banco Central tiene enormes dificultades para sumar reservas, y al contrario, digamos, a pesar de que estamos en un momento de liquidaciones récord de divisas, los dólares no se quedan acá, sino que se van, y bueno, ya digamos, empieza a tratar de observar, de analizar si hay alguna medida que puede tomar el Banco Central, el gobierno, para que... ¿Pero qué te dijeron del Banco Central? Hubo versiones en las últimas horas de que la gente que paga sus tarjetas en dólares cuando viaja o cuando acá hace gastos dolarizados y que lo hace, digamos, esos saldos, esos gastos los paga en pesos al tipo de cambio oficial, más los impuestos... Esperamos un segundito, que están, ahora contás efectivamente qué dice el Banco Central, pero están desalojando la autopista en este momento. A ver, ¿qué pasa? Cristian Balbo. Maximiliano, información de último momento. Los micros de larga distancia se están retirando, están liberando el trazado de la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Dock Sud. La policía se ha desplegado, los micros ya se han retirado. La información que estamos manejando es que el próximo destino sería el Obelisco porteño. Recordemos que son choferes de micros de larga distancia que están reclamando una extensión de al menos 2 años de sus licencias para poder seguir operando. El máximo por decreto es de 13 años y se extendió 6 meses. Fíjate vos la cantidad de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Repetimos, información de último momento. La policía desalojó a los micros de larga distancia, quedó liberada la autopista Buenos Aires-La Plata. Con el correr de los minutos el tránsito va a volver a ser normal, pero hubo incidentes cuando vimos al chofer de un camión enfrentándose a un automovilista con fierros. Inclusive terminó dañado el parabrisas, tanto del camión como también del vehículo. Están atendiendo al conductor del vehículo, una ambulancia del SAME. Ya se han retirado los micros del trazado de la autopista, Maximiliano. Bien, ahí están liberando. Cristian, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. A ver, completemos el tema de los dólares. Estas versiones, cuando vence la tarjeta de crédito, obviamente se hace automáticamente. Uno pone los pesos, se convierte al tipo de cambio del dólar turista a 206 pesos y obviamente salen dólares del Banco Central que van a pagar a la tarjeta de crédito que le paga al proveedor, al hotel, a Amazon, a lo que sea, que se compre con tarjeta de crédito en el exterior. Eso sale en reserva del Banco Central. La versión era que, bueno, ese dólar turista lo iban a eliminar y si uno quería pagar la tarjeta de crédito tenía que hacer una operación que hoy lo hacen permanentemente todos los bancos como agentes de bolsa, con títulos públicos en el MEP o en el contado con liquidación para pagar con esos dólares. En ese caso, no salen dólares de las reservas, es decir, el Banco Central no pierde dólares de las reservas, porque son operaciones entre privados. Uno compra dólares y del otro lado hay alguien que vende dólares en el mercado. Si llegan a hacer eso, sería algo ridículo. Obviamente priorizarían las reservas, pero dispararían los tipos de cambio libre, porque habría obviamente mucho más demanda que oferta en ese mercado y dispararían la brecha cambiaria. Yo creo que sería algo ridículo hacer eso porque, insisto, dispararían la brecha cambiaria que a su vez dispararía las expectativas de devaluación, que a su vez le pondría mucha más presión al Banco Central para devaluar porque si no, no podría acumular reservas. Si se dispara la brecha cambiaria del 80% actual al 150%, el Banco Central no va a acumular dólares. Porque no va a tener forma de comprar los dólares de los exportadores y tendría un problema que tendría que devaluar para poder encontrar un nuevo equilibrio. Pero bueno, ¿cuál es la información que tenés del Banco Central? Bueno, que el Banco Central descarta cualquier medida de este tipo, dice que son operaciones, que son fake news y que no va a haber no hay ninguna posibilidad de que justamente haya cambios en el esquema que hoy tiene este dólar turista de que cuando vence la tarjeta de crédito justamente se paga en pesos al tipo de cambio oficial más. Bueno, esa es la información entonces que tenés. El Banco Central, Miguel Pelle, dice que no va a haber cambios
al dólar turista. Esa es la información hoy. No hay ningún cambio. Bueno, eso es lo que dicen en este momento en el Banco Central. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Y aquí el tema excluyente, además del nuevo aumento en las naftas, nos pasamos de 4,62 el galón a 4,87. Atención con esto porque sigue marcando tendencia también a nivel mundial, ¿no? Precio récord total y se cree que va a pasar los $6. Sacando esa noticia tenemos otra todavía mucho peor, ¿no? Porque es realmente trágica. Recordemos que el jueves pasado el presidente Joe Biden dirigió un mensaje al país para finalizar, para que por favor toda la clase política le ponga un punto final a las masacres, a los tiroteos. Bueno, muy lejos de eso parece haber habido una contrarreacción porque este fin de semana en los Estados Unidos hubo 7 tiroteos masivos. Es decir, no estamos contando los enfrentamientos entre banditas, entre gente que está armada, no. Estamos hablando de tiroteos donde por lo menos hay 4 heridos con una persona que tira al azar o a mansalva o sin un propósito claro. Bueno, estos 7 tiroteos además se produjeron en distintos lugares, ¿no? Carolina del Sur, Texas, Kentucky, Filadelfia, Tennessee, Arizona, aquí mismo en Georgia, en Macon. O sea, ya no respeta un patrón por zona. Antes eran muchas veces más en el sur concentrados, sino que, bueno, van sumando muertos. Tenemos 17 muertos en estos tiroteos y más de 60 heridos en un solo fin de semana, ¿no? Lo que parecería que fuera una reacción a este discurso. Y más de la mitad por chicos de entre 18 y 21 años son los tiradores, ¿no? Eso es el otro punto que llama la atención y que está haciendo atención que en estas horas aparezcan en el Senado algunos republicanos, ¿no? Que antes los republicanos por lo general no querían saber nada con el control de armas y ahora, digamos, empieza a haber algunos que están estudiando medidas, como por ejemplo que las armas de repetición, estas famosas AR-15, estos fusiles de asalto, sean prohibidas para menores de 21 años. Sí, así como lo escuchás, ahora lo pueden comprar a partir de los 18 años, ¿no? Que realmente es una edad muy baja. Y de hecho muchos tiradores, la masacre de Uvalde, la masacre de Buffalo, tenían 18 años. Y, muy jóvenes, y muy jóvenes. 4 de los tiroteos también. Por eso, dice, ¿hasta qué punto están las redes sociales, los videojuegos influyendo en esto, más allá de los problemas psiquiátricos, ¿no? Pero digamos que sería como un potenciador. No, pero claro, pero se conjugan las dos cosas, digamos. Evidentemente puede haber problemas psiquiátricos de personas, pero después esa persona con problemas psiquiátricos puede acceder a un arsenal de guerra sin ningún tipo de restricción, no le preguntan absolutamente nada. Porque ese es el tema, claro. No, vos vas y en algunos estados, como este de donde te hablo, que es Georgia, no te chequean los antecedentes. Han quitado eso, han quitado hasta la obligación de tener una licencia. Sí. Entonces, a partir de ahí, hay una gran pelea, ¿no? Entre los gobernadores, que algunos están definiendo su reelección, que tienen un discurso pro armas y la gente los vota en muchos casos porque son explícitamente pro armas. Está claro. Pero así todo, dentro de los republicanos ya empieza a aparecer un grupo más fuerte que está diciendo, bueno, atención, pongamos las que se llaman banderas rojas, es decir, exploremos quiénes tienen armas y por qué las tienen, ¿no? Ahí enseguida saltan los más conservadores y te dicen, no, la segunda enmienda nos protege, es un derecho absoluto porque está entre el conjunto de derechos que está desde la fundación de la Constitución. Y bueno, por eso da para largo y siguen sucediéndose las masacres. Adrián, gracias. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos con este tema de la libre portación de armas en Estados Unidos y lo que está generando. Este era el video de Alberto Fernández con Cristina, cuando Alberto Fernández cita una vez más a Spinetta y parece que a Cristina mucho las citas del presidente la tienen un poquito cansada. Mirá. Bien sirven para llamarnos a la reflexión. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta que dice, no vengan, no, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta, pero alguno
El show de los Pimpinela estuvo bien. Bueno, ahí está. Algunos le hacían acercamiento a la cara de Cristina. Es mortal la cara de Cristina cuando Alberto Fernández está citando a Spinetta. Ojos para arriba. Sí, pero ojo que Alberto Fernández dice, soy de los que no me gusta volver al pasado. Cristina se pasó todo su discurso hablando del gobierno de Néstor Kirchner, del gobierno de ella, es decir, del pasado. Ojo que hay algunas cosas que Alberto Fernández envía también como mensajes, ¿no? Él cree que no se puede hablar más del pasado. Digamos. Y la cita de la canción es esa. Cantata de Puentes Amarillos dice, mañana es mejor. Mirá el hippie. Bueno, por eso saca bueno, ese tema. Un último dato, Flor. Familiares de víctimas de femicidios, contábamos el viernes que se habían reunido con el presidente y con la ministra de Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, le presentaron un petitorio al presidente donde piden, por ejemplo, cambios en la reglamentación de la ley Brisa. Recordemos esta ley para hijos huérfanos víctimas de femicidios, porque dicen que hay todo un trámite judicial que hay que hacer para que se pueda cobrar y lo que ellos quieren es que sea un trámite solamente en ANSES, que sea un trámite administrativo, y también reclaman que el Estado garantice el acceso a la justicia con perspectiva de género. En la semana, si tenemos tiempo, te cuento algunas novedades en distintos puntos del país sobre este tema. Perfecto. Y mañana vamos a hablar bien del tema de inflación, de si las nuevas proyecciones del REM, ya 72% de inflación para este año. Claro, entre 72 y 75%. Esa es la estimación de inflación de las principales consultoras. Recién la inflación, según estas estimaciones, va a bajar al 4% a partir del mes de julio. Entre julio y noviembre, cada mes daría, según estas estimaciones, 4%. Claro. Y en noviembre recién puede bajar al 3,8%, con lo cual la inflación, según las principales 10 consultoras, 75% este año. Mañana lo vamos a explicar bien lo que está sucediendo. Para que es 70% la inflación de este año, tiene que bajar ahora a partir de junio al 4% mensual la inflación. Teniendo en cuenta un 5% en mayo, que es lo que va a dar el INDEC, más o menos, va a dar ese número. Es decir que hay que bajar ya al 4%. Pero ahora en junio está todo el aumento tarifario, entonces es difícil. Entonces para cerrar el 70% tenés que ir al 4% mensual promedio, un poquito más, un poquito menos, de acá a fin de año. Ojo con ese tema porque es clave para estabilizar en algún valor la inflación. Obviamente el 70% quedan todos los salarios atrás, todas las jubilaciones atrás. Es un drama desde el punto de vista social y también político. Nos estamos retirando, ya está llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 aquí en MMD. Chao, pásenla bien.